Ok. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces la clase de hoy es un tema sencillo. Es acerca de cómo nosotros vamos a describir la marcha en nuestro paciente. Es acerca de cómo debemos de hacer un análisis de algo que pareciera que es algo tan común, tan sencillo, que damos por hecho que nosotros lo desempeñamos de manera completa, normal, o a veces es algo que pareciera tan banal o tan falto de importancia que lo omitimos durante la exploración o durante la inspección de nuestro paciente. A veces es un paso que nosotros nos saltamos, pero que sin embargo es esencial. Y bueno, cuando nosotros exploramos o hacemos una inspección de la marcha, cuando nos hacemos la interrogante de si hay alguna patología de la marcha, es mejor que nosotros la exploremos de manera que nuestro paciente no lo perciba, ¿no? Porque de manera automática y natural, cuando nosotros estamos siendo observados o cuando estamos siendo estudiados en algún movimiento o en algún tipo de exploración, nosotros vamos a modificar de manera inadvertida o de manera intencional la forma de cómo hacemos tal maniobra o tal movimiento. Dicho de otra forma, cuando nuestro paciente se da cuenta que nosotros estamos observando su marcha, y más cuando lo podemos hacer una muestra de cómo el paciente hace las fases de la marcha, muchas veces ya no encontraremos datos fidedignos o datos confiables. De tal manera que, así lo menciona el libro, nosotros debemos de comenzar nuestra inspección y nuestra exploración de la marcha desde que nuestro paciente entra a nuestro consultorio, desde que lo estamos observando, aún antes del inicio de la consulta. Debemos observar ya su marcha, debemos observar cómo se levanta de la silla, cómo da los primeros pasos, cómo el paciente hace los movimientos, si los hace naturales, si los hace forzados, o si tiene alguna de las alteraciones que vamos a describir a continuación. Cuando hablamos de los pacientes pediátricos, es válido, también lo dice la literatura, es válido que el movimiento, la marcha, la exploremos o la inspeccionemos con el apoyo o con la ayuda de los padres, ya sea que los padres se interioricen y se involucren en las maniobras de exploración, y también es válido que el papá o la mamá o el adulto que tenga o quien tenga confianza el pediátrico lo tome de la mano y guíe al paciente para que pueda caminar, y de esta manera obtengamos mayor cooperación de nuestros pacientes pediátricos. Es válido también que cuando hablamos de la exploración en un paciente pediátrico, nosotros primero hagamos una demostración a nuestro paciente. Primero caminemos para que nuestro paciente se sienta confiado, se dé cuenta que es algo que no le va a lastimar, que es algo que no debe de temer, y de esta forma ganarnos un poquito más la confianza de nuestro paciente. Podemos nosotros primero hacer una demostración de la marcha, del examen que vamos a realizar, y en la máxima medida posible, dependiendo de la edad del paciente, tratar de explicar que es una simple exploración y una simple inspección, para lo cual no deben de tener temor. ¿Cómo se define la marcha? Es un desplazamiento que nosotros vamos a realizar para un traslado de un sitio a otro. Tiene varias cualidades, tiene varias características dentro de estos, que debe de ser rítmica, es un movimiento repetitivo que involucra fases, que involucra un ciclo, es una repetición, una secuencia de pasos que se debe de dar de manera rítmica y natural. Lo que mencioné hace un momento, la marcha se evalúa desde que nuestro paciente entra al consultorio, porque es cuando nuestro paciente aún no se ha dado cuenta que lo estamos observando. Primero, la primera cualidad, la primera característica, primer criterio que nosotros debemos de observar de la marcha es que sea independiente
es decir, que el paciente lo realice sin ningún tipo de apoyo, o una marcha asistida. Puede ser con muletas, con un andador, apoyándose de la pared o del mobiliario del área en donde estamos nosotros observando a nuestro paciente. Eso es algo que nosotros debemos de agregar en la historia clínica, ¿de acuerdo? Marcha independiente versus marcha con apoyo o marcha asistida, ¿de acuerdo? Ya dijimos que es un ciclo, es una secuencia de pasos que se van repitiendo de manera rítmica y de manera natural y consta de dos fases, la fase de apoyo y la etapa o la fase de balanceo u oscilación, que es cuando nuestro pie está levantado del piso. Cada una de las dos fases tiene un diverso porcentaje de duración, ¿sí? Entonces, la fase de apoyo es cuando nuestro paciente está, cuando nuestro pie, nuestra extremidad está cargando el peso del paciente. Comienza cuando el talón, de manera natural, cuando el talón se apoya primero en el piso, posteriormente se apoya toda la superficie de la planta del pie y esta fase de apoyo termina con una fase de impulso, cuando nuestro pie se despega del piso haciendo un impulso con la cabeza de los metatarsianos, o también denominada antes, se le llamaba la bola del pie, aún se sigue refiriendo así en algunos textos, que es la zona retrometatarsal del pie. Con esa zona retrometatarsal del pie, con la punta de los dedos, es que se hace la fase de impulso. Terminando la fase de impulso, termina esa fase de apoyo, en la cual está involucrado el 60% del tiempo de la marcha, y el otro 40% está comprendido por la fase de balanceo, en donde el pie está despegado del piso, trasladándose hacia anterior para dar un nuevo paso, para después terminar en una nueva fase de apoyo. La fase de apoyo está comprendida por 4 periodos, lo acabamos de mencionar. El choque del talón, el apoyo de toda la superficie plantar, el impulso ascendente, que es cuando hacemos el impulso con la prominencia retrometatarsal y la punta de los dedos del pie. El principalmente involucrado es el primer dedo del pie. En ese está involucrado entre el 60 y el 80% de toda la carga para la fase de impulso. Es por eso que tiene mayor trascendencia el preservar en algunas patologías o en las lesiones, preservar la superficie plantar correspondiente al primer ortejo, al primer dedo del pie, porque ahí es donde está dada la mayor parte de la fuerza durante la fase de impulso. Bueno, termina con la fase de la aceleración, que es cuando se termina de perder el contacto de la planta del pie con el piso. Y después viene la fase de balanceo, que está comprendida por 3 periodos. Oscilación inicial, antes cuando nuestro pie va iniciando ese recorrido, cuando recién se ha despegado del piso, hace un recorrido hasta la zona media de nuestro cuerpo, hasta la zona intermedia, y después cruza de esa línea media, que es la que está alineada con el eje corporal, y viene esa es la fase media, y después de esa viene la tercera fase, que es la de la desaceleración, justo antes del choque del talón con el piso. Llegando el choque del talón al piso, se termina la fase de oscilación en sus 3 periodos. Como lo dijimos hace un momento, representa el 40% del tiempo del ciclo de la fase de la marcha. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o algún comentario, alguna duda que tengan? No. No, doctor. Ok. Los 3 periodos que hemos descrito durante la fase de oscilación o de balanceo es la oscilación inicial, antes, cuando el pie se despega del piso; la fase media, cuando el pie ya se alineó con el eje corporal; y la tercera fase, que es la de desaceleración, cuando el pie que va oscilando cruza la línea media del eje corporal, se dirige hacia el nuevo contacto con el piso y empieza a desacelerarse, ¿de acuerdo? Una vez que ha terminado esa desaceleración, se prepara el talón para hacer contacto con el piso, y después de esto comienza la fase de apoyo nuevamente,
¿De acuerdo? Este es un esquema en donde se trata de ilustrar esa fase de del apoyo y de la oscilación de la que hemos estado hablando. Hasta aquí, pues son conceptos claros, son conceptos a los que ya estamos habituados y son ideas a las que nosotros ya estamos habituados y que por lo tanto no son tan, digamos, tan complejas y que en este momento hasta aquí, hasta donde va esta presentación, únicamente estamos haciendo un recordatorio o un refuerzo o una esquematización de esta idea de la marcha para que nosotros podamos tener un conocimiento completo, digamos un panorama de lo que es la marcha, tengamos una esquematización. Todo esto es para que entonces nosotros podamos tener el concepto claro de cuál es una marcha normal y por tanto cuál es la patología. Bueno, nosotros qué es lo que buscamos como datos patológicos en la marcha. Sé que esta marcha cumpla con las dos fases, que sea una marcha independiente, que sea rítmica, que sea natural. No hemos hablado todavía del balanceo de los miembros superiores. No hemos hablado todavía de la separación de las extremidades inferiores para evaluar que tenemos una marcha normal. Pero bueno, lo que debemos de buscar en la marcha es precisamente eso, que sea independiente, que sea bipodálica, que sea rítmica, que se cumplan las dos fases de la marcha de manera alterna y efectiva y que las dos fases de la marcha, cada una, estén bien diferenciados sus periodos que la componen. Solamente así es como nosotros vamos a detectar la patología. Y dentro de la patología, pues también tenemos conceptos claros y tenemos conceptos concretos, porque un tipo de marcha nos va a hacer sospechar de su correspondiente patología. ¿Sí? Vamos a retomar lo que dijimos al principio. Es una marcha independiente. Si esta marcha está asistida, no es lo mismo un paciente que deambula con el apoyo de un bastón, que es una alteración menor, o bien un paciente que deambula con la asistencia de una andadera, que quiere decir que tiene una alteración mucho mayor de la marcha, ¿no? Con el bastón es una marcha cercana a la marcha independiente, a diferencia de la marcha con una andadera. ¿Hasta aquí alguna pregunta o vamos más o menos claros? Vamos bien. Está Okay. claro. Ahí, por fin, se me olvidó pedirles, avísenme cuando me vaya yo a exceder del tiempo, cuando falten 5 minutos para que termine la sesión, por fin, avísenme, ¿de acuerdo? Sí, doctor. O sea, tenemos un esquema de la marcha independiente, de la marcha con uso de andador o de la marcha con bastones canadienses, ¿de acuerdo? ¿Cuál es entonces la patología? Para que nosotros podamos describir la patología, nos vamos a basar en ideas generales, ¿no? Por ejemplo, una marcha claudicante o lo que también se denomina marcha con cojera. ¿Sí? Si nuestro paciente tiene eh, un desbalance o que trate de evitar apoyar con alguna de las dos extremidades o de disminuir la fase de apoyo en esa extremidad en donde tiene dolor, esa es una marcha con cojera, esa es una marcha claudicante. La marcha en tijeras, en donde nuestro paciente, sus extremidades, cada una de las extremidades tiene una hiperaducción y por lo tanto sobrepasan la línea media. En otras palabras, que una extremidad al momento de dar el paso se cruce sobre la otra, ¿no? Marcha en estepaje es una marcha en donde el paciente no puede levantar la punta del pie y no puede hacer esa fase de apoyo haciendo contacto primero con el talón y entonces nuestro paciente arrastra la punta del pie y tiene una alteración en la fase de oscilación y en la fase de apoyo. ¿Por qué? Porque tiene una parálisis de los músculos tibiales anteriores y esto lo vamos a describir más adelante.
es por una lesión de la rama del ciático popliteo externo, complicación frecuente de las fracturas del cuello del peroné o bien de los traumatismos que afectan esa rama del ciático popliteo externo, la cual rodea el cuello del peroné, que está localizado en la diáfisis proximal del peroné, cercano a la rodilla. ¿De acuerdo? Marcha espástica. Bueno, la marcha espástica es aquella en la que hay contractura, pues sí que hay espasmos de los músculos flexores del muslo y flexores de los compartimentos profundos posteriores de la pierna, ¿no? Como los gastrocnemios o el gemelo, y que por lo tanto nuestro paciente camina con las puntas, ¿no? Con el contacto solamente con las puntas. Esto es en pediátricos atribuible a secuelas de parálisis cerebral infantil en algunas ocasiones, y en otras ocasiones es simplemente un acortamiento del tendón de Aquiles. Esa es la marcha espástica, o también en sus grados más severos es una marcha en equino. Y la marcha en intraversión, bueno, pues es atribuible a una anteversión del cuello femoral o bien a una torsión tibial. Pues las alteraciones pueden estar en el cuello femoral tan proximal como en el cuello femoral, que en lugar de que tenga una retroversión, tiene una anteversión. Y en el caso de la tibia, que pudiera tener una torsión interna de la tibia. Y entonces el paciente tiene una marcha con las puntas de los pies mirando hacia la línea media o mirando hacia interno, como si estuvieran en aducción las puntas de los pies. Bueno, las mencioné y ahorita vamos a verlas ya más explicadas. Aquí tenemos también enunciadas más tipos de marcha. Las vamos a explicar más adelante. Pues estas ya las describimos. Marcha claudicante, pensar en una discrepancia en la longitud de las extremidades pélvicas como primera opción, fracturas de las extremidades pélvicas. Aquí, bueno, es una explicación en términos generales, ¿no? Se entiende que como uno de los signos característicos de una fractura en algunos huesos de las extremidades inferiores, pues es incapacidad funcional, incapacidad para la marcha. Si alguien tiene una fractura de tibia, pues no va a poder caminar, ¿verdad? Pero si tiene una fractura por estrés, por ejemplo, sin desplazamiento, puede tener una marcha claudicante con cojera porque va a evitar el apoyo sobre la extremidad lesionada. Y la discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores, bueno, pues una pierna que esté más corta que la otra, ¿no? Y no solo es la simple idea de un acortamiento, sino un acortamiento, una diferencia de la longitud de las extremidades inferiores en el adulto superior a 1.5 centímetros. Porque una diferencia de longitud de 1 centímetro a 1.5 o menos se considera normal y no condiciona una alteración de la marcha. Pero si tenemos un acortamiento de más de 1.5 centímetros, recordemos, eso sí puede representar una alteración de la marcha y tendríamos una marcha claudicante. Marcha en tijeras, hay que sospechar de una con artrosis severa, sobre todo en pacientes del sexo femenino de edad avanzada o bien con artritis reumatoide, porque un desgaste severo de las rodillas va a provocar una deformidad en valgo severa, ¿de acuerdo? Entonces, las rodillas se van hacia la línea media porque tenemos una deformidad en valgo justamente, y entonces las rodillas van a chocar entre sí o bien una rodilla en el momento de la marcha va a invadir la línea media y el espacio de la otra extremidad, ¿no? También se puede pensar, eso es en pacientes de edad avanzada, en pacientes jóvenes puede ser personas con antecedente de artritis reumatoide y en pediátricos como secuelas de la parálisis cerebral infantil, porque las secuelas de PCI pueden provocar espasmo de los músculos de la marcha. Marcha equina o en estipaje. ¿Por qué se le llama marcha equina? Pues porque también, al igual que en la espasticidad de las secuelas de parálisis cerebral infantil o parálisis o espasmo de los músculos de los compartimentos posteriores de la pierna, también en este caso el paciente puede tener la punta hacia abajo. ¿Y por qué tendría la punta hacia abajo? Pues porque se paralizan, se paralizan los músculos tibial anterior y el flexor del dedo gordo del pie, que son los músculos que levantan la punta del pie. Si están estos
músculos con una parálisis flácida, entonces van a dominar los músculos posteriores. Por lo tanto, el paciente va a tener una deformidad en equino también. Pero esta deformidad en equino no es por el espasmo de los músculos del compartimento posterior, no es así, sino es por la parálisis flácida de los músculos antagonistas, en este caso, del compartimento anterior. Entonces el paciente tiene una marcha con la punta hacia abajo. Se llama en este paje porque el paciente va arrastrando la punta del pie. No puede levantar la punta del pie para que la marcha tenga una fase de oscilación normal, pero la fase mayormente afectada es la del apoyo, la del contacto del talón con la superficie del suelo. Como lo dijimos anteriormente, hay que sospechar de una lesión del nervio ciático popliteo externo, que es el nervio motor de los dos músculos que mencioné, como principal causa, ¿no? Son lesiones traumáticas, son lesiones que aparecen de nuevo en el adulto y generalmente son por un traumatismo. ¿Y qué traumatismo? La fractura del cuello del peroné, porque es la zona del trayecto de este nervio que ya hemos citado. La marcha espástica es una deformidad similar a la de la diapositiva previa, pero en este caso, ya lo hemos mencionado varias veces, es secuela, es producto directo de la parálisis espástica de los músculos de los compartimentos posteriores de la pierna. Entonces, nuestro paciente tiene acortamiento del Aquiles, tiene espasmo de los gastrocnemios, espasmo de los sóleos, que son los músculos principales del compartimento posterior, y por lo tanto la punta del pie se va hacia abajo y dominan a los músculos del compartimento anterior. Recordemos que son músculos antagonistas. Marcha hemipléjica o de segador. El paciente, vamos a describirla así. Pareciera que el paciente no tiene una marcha independiente, como lo vemos en la imagen. Necesita del uso de una muleta o de un bastón del lado contrario a la extremidad afectada. Si la extremidad afectada es la derecha, generalmente el paciente lleva el bastón en el lado izquierdo, ¿no? Con la mano izquierda. Y entonces el paciente hace como un movimiento circular, despegando el pie afectado del eje corporal, del eje medio corporal, ¿no? Hace un balance hacia el lado afectado de todo su eje corporal, de todo su tronco, y pareciera que hace un semicírculo cada que da un paso con la extremidad afectada, ¿no? Se debe sospechar de una hemiplegia, de una parálisis espástica secundario a un evento vascular cerebral, ¿no? Marcha en intraversión, como lo mencionamos hace un momento, rotación interna del eje del pie respecto a la línea de progresión de la marcha. Puede ser de un lado o de los dos lados. Generalmente, al ser un defecto congénito desde el nacimiento, generalmente, casi siempre, será bilateral. Hay que pensar un aumento en la anteversión femoral. Recordemos que nuestro fémur tiene, el cuello femoral tiene una retroversión. Eso es lo normal, que tenga una retroversión. Pero si nuestro cuello femoral está dirigido hacia adelante, nuestro paciente tendrá este tipo de alteración. O bien una torsión tibial, ¿de acuerdo? De todos, el más frecuente es un cambio en la angulación natural del cuello femoral. Tenemos la marcha en extraversión, como lo dice la imagen, las puntas de los pies de nuestro paciente también miran hacia afuera del eje del cuerpo. Una marcha en extraversión también puede ser condicionada por una gonartrosis que produzca una deformidad en varo de la rodilla, ¿no? Cuando nuestro paciente tiene las rodillas en forma de paréntesis, generalmente tendrá una marcha con las puntas de los pies mirando hacia afuera, o sea, en extraversión. Marcha parkinsoniana, tronco inclinado hacia anterior, las extremidades torácicas sin balanceo. Recordemos que no solamente la biomecánica natural de la marcha se va a limitar a observar las fases de las extremidades inferiores, sino también en el balanceo de las manos. Y esta fase de balanceo en las manos está abolida, está ausente en la marcha parkinsoniana. La marcha atáxica, pues su principal característica es que nuestro paciente no tiene la capacidad de tener un equilibrio por alguna enfermedad que afecte la función cerebelosa
Entonces nuestro paciente tendrá la necesidad de que para mantener el equilibrio tenga que separar los pies, tenga que tener un compás de apoyo mucho más amplio del normal, tanto para estar de pie, pero con mucho mayor razón en el momento que quiera caminar. Entonces nuestro paciente va a caminar perdiendo la fase de balanceo de las extremidades superiores, el braceo normal no lo va a tener, lo va a tener abolido o lo va a tener sin coordinación con las extremidades inferiores, sin ritmo, pero la principal característica es que nuestro paciente camina con el compás de los pies abierto, con los pies separados entre sí del eje, con una base de sustentación amplia, ¿de acuerdo? Ese es, yo creo que se considera como el signo característico, el signo clínico característico de una marcha atáxica, y hay que sospechar en pérdida del equilibrio, y el equilibrio está dado por la función cerebelosa o por la función vestibular, ¿de acuerdo? Y bueno, hasta aquí termina el tema respecto a la descripción de la marcha. En realidad, si nosotros nos vamos a revisar el texto, es un volumen de información importante, pero yo traté de sintetizar y de resumir las ideas principales y las de mayor utilidad clínica que nosotros vamos a tener. Esta presentación la podemos tener como referencia o como consulta, como una guía rápida para que nosotros podamos diagnosticar, podamos referir y podamos describir las alteraciones principales en la marcha de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí hay alguna duda o comentario, algo que quieran ustedes, no sé, aportar o preguntar. Doctor, ¿pudieran mandar las presentaciones al grupo, por favor? Sí, claro que sí, claro que sí. Yo les debo 3 presentaciones, aquí ya las tengo. Ahorita se las mando al WhatsApp, porque van a ser los temas que van a venir en nuestro examen parcial. Muchas gracias. En un momento se las mando. Respecto a los temas, bueno, mañana si tenemos oportunidad de dar la clase, voy a preparar yo la clase. De lo contrario, si no tengo oportunidad de dar la clase mañana, les mandaré yo los temas para que ya tengamos la posibilidad de que vayan preparando la clase para el día lunes. Bueno, yo les confirmo, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Sí, doctor, está bien. Excelente. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Sí, doctor. Mañana, doctor. Mañana, Hasta doctor. luego.